Cuando el ruido interior no te deja sentir a Dios, no significa que estés fallando. Significa que llevas demasiado tiempo sosteniendo pensamientos, preocupaciones y miedos que nunca te dieron descanso. Hay momentos en los que la mente no se calla ni siquiera cuando todo alrededor está en silencio. Te acuestas, cierras los ojos, pero por dentro todo sigue hablando al mismo tiempo. Preguntas, recuerdos, culpas, expectativas. Todo se mezcla y parece no dejar espacio para la paz. Y en medio de ese ruido, aparece una sensación peligrosa, la idea de que Dios se alejó. Pero la verdad es otra. Dios no se fue. Él no se esconde de ti. Muchas veces, el ruido no es ausencia divina, es cansancio del alma. Es el peso de intentar controlar lo que no está en tus manos. Es el desgaste de vivir alerta todo el tiempo. Cuando la mente grita, el corazón se confunde. Y cuando el corazón se confunde, cuesta percibir la presencia de Dios, aunque Él siga ahí, sosteniéndote en silencio. Este ruido interior no nació de un día para otro. Se formó poco a poco, con preocupaciones acumuladas, decisiones difíciles y silencios mal interpretados. Dios ve ese proceso. Él no te juzga por sentirte así. Al contrario, se acerca con más cuidado, porque hay etapas en las que Dios no habla alto para no aumentar el ruido. Él espera que te detengas, que respires, que reconozcas que no puedes con todo solo. El silencio de Dios no es rechazo. Es una invitación a soltar el control y a descansar en su presencia, incluso cuando no la sientes con claridad. Si este ruido interior también forma parte de tu vida ahora mismo, escribe en los comentarios "Necesito paz" y seguimos caminando juntos. Hay algo que casi nadie te dice cuando el ruido interior aparece. Muchas veces no viene del miedo, sino del cansancio. Cansancio de intentar ser fuerte todo el tiempo, de no fallar, de no decepcionar, de sostener lo que ya pesa más de lo que tu corazón puede cargar. Ese ruido es la voz de un alma que no tuvo permiso para descansar. Y cuando el alma se cansa, incluso la fe parece más lejana, no porque haya desaparecido, sino porque está agotada. Dios entiende ese cansancio mejor que nadie. Él no te pide que finjas calma cuando por dentro todo está desordenado. Él no espera que ores bonito cuando tu mente está saturada. A veces, la oración más sincera es simplemente quedarte quieto, respirando, sin palabras. El ruido interior no se calla con esfuerzo, se aquieta con rendición. Cuando intentas forzar la paz, la pierdes más rápido. Pero cuando aceptas que no puedes con todo, algo empieza a aflojarse por dentro. Dios no entra compitiendo con tus pensamientos. Él entra cuando haces espacio. Y hacer espacio no es entender todo, es soltar un poco. Soltar la exigencia, la culpa, la necesidad de respuestas inmediatas. El ruido disminuye cuando dejas de pelear contigo mismo. Dios no te habla en medio del grito interno, no porque no quiera, sino porque primero quiere que tu alma se sienta segura. La paz no llega como un golpe, llega como un alivio suave. Primero se siente como un respiro más profundo, luego como un pensamiento menos pesado, después como un silencio que no asusta. Ese es Dios acercándose sin ruido, sin presión, sin reproches. Si alguna vez sentiste que estabas cansado incluso de creer, deja en los comentarios "Sigo aquí". Tu presencia también es fe. Con el tiempo, el ruido interior empieza a distorsionar la forma en que te miras a ti mismo. Empiezas a pensar que algo en ti está mal, que si tu fe fuera más fuerte no te sentirías así, que si confiaras más no vivirías esta inquietud constante. Pero esa idea no viene de Dios, viene del agotamiento. Cuando la mente está saturada, todo se interpreta desde la culpa. Y Dios nunca se comunica desde la culpa. Él no mide tu fe por lo tranquilo que estés, sino por tu disposición a seguir adelante incluso cansado. Hay etapas en las que Dios no busca tu rendimiento espiritual, busca tu honestidad. Quiere que reconozcas que estás cansado, que ya no puedes sostener el ritmo de antes, que necesitas parar sin sentirte débil por hacerlo.
El ruido interior muchas veces es una alarma del alma pidiendo cuidado, y Dios escucha esas alarmas. No las ignora, no se aleja. Él se acerca de una forma distinta. Tal vez no con respuestas inmediatas, pero sí con contención. Con una paz que no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los llevas. Cuando empiezas a aceptar tu cansancio sin juzgarte, algo cambia. La mente deja de atacarte y el corazón empieza a sentirse acompañado. Dios no necesita que te calmes para amarte. Él te ama incluso en medio del desorden. Y desde ese amor, poco a poco, el ruido pierde fuerza. No porque todo se resuelva, sino porque ya no estás solo enfrentándolo. La presencia de Dios no siempre se siente como emoción. A veces se siente como resistencia, como la capacidad de seguir un día más sin romperte. Y eso también es una forma profunda de fe. Si alguna de estas palabras describe cómo te has sentido últimamente, escribe en los comentarios "No estoy solo". Llega un momento en el que el ruido interior ya no solo cansa, también confunde. Empiezas a dudar de decisiones que antes tenías claras, de caminos que sentías correctos, incluso de promesas que una vez te dieron esperanza. Todo se vuelve borroso por dentro. Y en esa confusión, el silencio de Dios puede sentirse más pesado que el ruido mismo. Pero ese silencio no es indiferencia, es profundidad. Dios no siempre responde cuando la mente está acelerada, porque sabe que cualquier respuesta sería interpretada desde el miedo. Primero necesita aquietar lo que tiembla dentro de ti. El silencio de Dios no te empuja, no te presiona, no te exige claridad inmediata. Te invita a quedarte, a no huir de lo que sientes, a permitirte no entenderlo todo. Hay verdades que solo se revelan cuando dejas de correr detrás de respuestas. En el silencio, Dios comienza a ordenar lo que el ruido desordenó. No lo hace de golpe. Lo restaura con paciencia. Te ayuda a distinguir qué pensamientos vienen del cansancio y cuáles nacen de la verdad. Poco a poco, lo urgente pierde fuerza y lo esencial empieza a emerger. En ese proceso, descubres algo importante. No todo pensamiento merece tu atención. No toda inquietud es una señal. El silencio de Dios te enseña a escuchar con el corazón y no con la ansiedad. Y cuando aprendes a escuchar así, el ruido ya no gobierna. Sigue existiendo, pero no manda. Dios no busca que entiendas todo ahora. Busca que confíes lo suficiente como para permanecer, incluso cuando no hay respuestas claras. Esa permanencia silenciosa es una forma madura de fe. Si estás atravesando un tiempo de confusión interior, escribe en los comentarios "Elijo confiar". Cuando el ruido interior empieza a disminuir, no siempre lo notas de inmediato. No ocurre como un cambio brusco, sino como una transición suave. Un día, te das cuenta de que ya no reaccionas igual. Aquello que antes te desbordaba ahora, solo te inquieta un poco. No porque seas más fuerte, sino porque algo dentro de ti se estabilizó. Dios trabaja así. Primero calma el centro, luego todo lo demás se acomoda. El silencio comienza a sentirse menos amenazante y más seguro. Ya no parece vacío, sino espacio. Espacio para respirar, para pensar con claridad, para sentir sin miedo. En ese espacio, Dios no llena todo con palabras. Él llena con presencia, y esa presencia te sostiene incluso cuando el ruido intenta volver. Porque el ruido no desaparece para siempre, pero pierde autoridad. Ya no define tu estado emocional ni tu fe. Empiezas a entender que sentir paz no significa no tener problemas, sino saber que no estás solo enfrentándolos. Dios te enseña a vivir sin tanta prisa interior, a caminar sin la urgencia de resolverlo todo ahora, a confiar en procesos que no se ven, pero se sienten. El descanso del alma no llega cuando todo está resuelto, llega cuando dejas de cargar lo que no te corresponde, y Dios se encarga del resto. En este punto, la fe deja de ser lucha y se vuelve apoyo. Ya no te esfuerzas por creer, simplemente permaneces. Y esa permanencia es lo que te fortalece. Dios no quitó el ruido castigándote,
lo fue bajando para cuidarte, para que no te rompas, para que recuerdes que tu valor no depende de tu rendimiento emocional o espiritual, depende de su amor constante, incluso en tus días más silenciosos. Si sientes que algo dentro de ti empieza a calmarse, deja en los comentarios «Estoy descansando». Aún así, hay días en los que el ruido interior intenta regresar, no como un grito, sino como un susurro persistente que te recuerda viejas preocupaciones, temores que creías superados, preguntas que no tienen respuesta inmediata. Y cuando eso ocurre, puedes pensar que todo el proceso retrocedió. Pero no es así. El ruido vuelve porque la mente recuerda antiguos hábitos, no porque Dios se haya ido. La diferencia ahora es que ya no te domina. Has aprendido a reconocerlo sin entrar en pánico. Dios te enseña que la paz no es ausencia total de ruido, sino la capacidad de no dejarte arrastrar por él. En esos momentos, tu fe se vuelve más consciente. Ya no necesitas sentir a Dios para saber que está. Confías desde una convicción más profunda, construida en silencios y no en emociones. Empiezas a responder distinto, no corriendo, no exigiendo respuestas, no castigándote por sentir. Simplemente respiras y permaneces. Y permanecer es un acto de valentía espiritual. Dios no te prometió una mente siempre en calma, pero sí una presencia constante que te sostiene cuando la calma se va. El ruido pierde fuerza cuando deja de asustarte, cuando ya no interpretas cada pensamiento inquieto como una señal de fracaso. Dios te está formando para una paz más madura, una paz que no depende del entorno ni del estado emocional, sino de la confianza. Esa confianza se construye lentamente, día tras día, cuando eliges no huir de lo que sientes y tampoco rendirte a ello. El silencio interior empieza a crecer en medio del ruido, como una base firme que nada puede mover con facilidad. Si hoy decides no huir de lo que sientes y seguir adelante con fe, escribe en los comentarios «Permanezco». Con el paso de los días, empiezas a notar algo distinto en tu interior. Ya no todo pensamiento necesita respuesta. Antes sentías la urgencia de entender, explicar o resolver cada inquietud que aparecía en tu mente. Ahora aprendes a dejarlas pasar sin pelear. Esa es una señal clara de crecimiento interior. Dios no te quita la capacidad de pensar, te enseña a discernir, te muestra que no todo lo que cruza tu mente merece espacio en tu corazón. El ruido interior pierde fuerza cuando dejas de alimentarlo con atención constante. Y en ese silencio aprendido, Dios comienza a hablar de otra manera. No con frases audibles, sino con certezas suaves. Convicciones que no gritan, pero permanecen. Empiezas a confiar en decisiones pequeñas, en pasos simples, en elecciones cotidianas que antes te generaban ansiedad. El miedo ya no dirige tu camino. Dios ocupa ese lugar con calma. La fe se vuelve práctica. No es un sentimiento elevado, es una base estable. Caminas con dudas, pero sin parálisis. Avanzas sin tener todo claro, pero con la seguridad de no estar solo. El ruido ya no define quién eres ni hacia dónde vas. Dios te recuerda que tu valor no está en tener todas las respuestas, sino en mantener el corazón disponible. En este punto, descubres que la paz no llegó porque el ruido desapareció, sino porque dejaste de vivir reaccionando a él. Dios no silenció tu mente, fortaleció tu interior. Y ese fortalecimiento te permite atravesar pensamientos, situaciones y emociones sin perderte en ellas. El silencio que ahora habita en ti no es vacío, es presencia sostenida, es confianza madura, es fe que aprendió a descansar. Si sientes que estás aprendiendo a caminar sin miedo, escribe en los comentarios «Sigo confiando». Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que ya no buscas a Dios solo para que calme el ruido. Empiezas a buscarlo porque aprendiste a descansar en su presencia, incluso cuando no todo está en orden. Ese cambio es profundo. Antes querías paz para seguir adelante. Ahora sigues adelante porque hay paz. Dios te llevó de la urgencia a la confianza. Ya no necesitas señales constantes para creer que Él está contigo. El silencio interior se vuelve un lugar seguro,
no un espacio de miedo. Aprendes a estar contigo mismo sin sentirte desbordado. Y en esa quietud, descubres que muchas de las batallas que librabas eran internas, no reales. Dios te libera enseñándote a no cargar escenarios que aún no existen. El ruido pierde fuerza cuando el presente se vuelve suficiente. Empiezas a valorar lo simple, una respiración profunda, un pensamiento claro, un día que se vive sin tanta presión. Dios no cambió todo afuera, cambió tu forma de habitar lo que vives. La fe deja de ser expectativa y se vuelve acompañamiento constante. No te empuja, no te exige, camina contigo. Y esa compañía te da estabilidad. Cuando el ruido intenta volver, ya no encuentra el mismo terreno. Ahora hay raíces. Raíces de confianza, de paciencia, de entrega. Dios sembró en silencio lo que ahora te sostiene. No fue rápido, pero fue real. Y lo real permanece. Este es el fruto del proceso. Una paz que no depende de entender, sino de confiar. Una fe que no necesita ruido para sentirse viva. Un corazón que aprendió a descansar incluso en medio de lo incierto. Si sientes que tu fe ya no depende de emociones, deja en los comentarios, confío en silencio. En este punto del camino, empiezas a comprender algo esencial. El ruido interior no definía tu identidad, solo revelaba una etapa necesaria para aprender a escucharte, a detenerte y a confiar de una manera más profunda. Dios no permitió ese ruido para confundirte, sino para enseñarte a no depender de él. Ahora sabes que tu fe no se mide por lo que sientes, sino por cómo eliges caminar cuando no sientes nada especial. Hay una fortaleza silenciosa que nace cuando dejas de buscar control y aceptas proceso. Esa fortaleza no se nota desde afuera, pero sostiene todo por dentro. Dios te llevó a un lugar donde ya no necesitas demostrar nada. No necesitas probar que eres fuerte, que crees, que puedes. Simplemente eres. Y eso trae descanso. El ruido interior se vuelve cada vez más distante porque ya no tiene el mismo poder sobre tus decisiones. Antes te detenía, ahora solo pasa. Antes te confundía, ahora lo reconoces y sigues. Dios te enseñó a vivir desde el centro y no desde la urgencia, a escuchar sin reaccionar, a sentir sin desbordarte, a confiar sin exigir explicaciones inmediatas. Esa es una fe madura, nacida en el silencio. No es espectacular, pero es firme. No grita, pero permanece. Y en esa permanencia, descubres que Dios nunca estuvo ausente. Estuvo formando algo más profundo en ti. Lo que hoy eres no nació del ruido, nació de la forma en que aprendiste a atravesarlo sin perderte. Si hoy reconoces que has crecido en silencio, escribe en los comentarios «He cambiado». Ahora puedes mirar hacia atrás y entender por qué el ruido interior tuvo un lugar en tu historia. No fue un error ni un castigo, fue un proceso. Dios usó ese ruido para llevarte a un silencio más profundo, uno que no se quiebra con facilidad. Hoy sabes que no necesitas sentirlo todo el tiempo para creer. Aprendiste a confiar incluso cuando no había señales claras, incluso cuando la mente intentaba volver al caos. Ese aprendizaje te transformó. Ya no vives reaccionando a cada pensamiento, ni persiguiendo una paz que se escapa. La paz ahora vive contigo. Es parte de ti. Dios no eliminó todas las dudas, pero te dio algo más fuerte. Estabilidad interior. Una fe que no depende de emociones, sino de convicciones. Una calma que no se rompe con cualquier noticia, recuerdo o temor. El silencio que antes te asustaba ahora te sostiene. Se volvió un lugar de encuentro, no de abandono. Dios te mostró que cuando el ruido baja, su presencia siempre estuvo ahí, no esperando perfección, sino apertura. Este proceso no te dejó igual. Te dejó más consciente, más firme, más sensible a lo esencial. Hoy puedes caminar sin prisa, sin miedo, sin necesidad de controlar todo. Sabes que no estás solo, que cada etapa, incluso las más silenciosas, tuvo propósito.
El ruido interior ya no te gobierna. Y cuando regrese, porque a veces vuelve, ya sabes dónde anclarte. En una fe tranquila, en un silencio seguro, en la certeza de que Dios sigue contigo, incluso cuando no lo sientes. Si este mensaje acompañó tu proceso, deja uno en los comentarios y comparte este video con alguien que hoy necesite encontrar calma.